El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que el administrador de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado, una institución verdaderamente de servicio al prójimo más desamparado, al más carenciado. Y esas son obras que uno tiene que apoyar. Asimismo, leí ayer en el periódico El Nacional, en Villa González hay una institución que es la Ciudad de la Misericordia. El padre Emilio, un señor, un cura que es un hombre muy trabajador, y ha hecho una obra social extraordinaria ya en un área que antes era un breñal. Hoy es una tierra que se ve muy bien trabajada, muy bonita, bien organizada y la deberá sembrar cuando llueva porque no está con facilidades de agua, no tiene de irrigación. Pero él ha hecho una serie de obras ahí para realizar cursillos, tiene salones de reuniones, tiene un hospicio para atender a gente muy anciana o muy enferma y gente que también muy humilde, y el hombre ha hecho una obra social extraordinaria. Se llama la Ciudad de la Misericordia. Ese tipo de gestos de instituciones y realmente de acciones, cristianísimas acciones, hay que apoyarlas. Villa González necesita que se le apoye ese tipo de instituciones, que son instituciones para servirle a una comunidad humildísima, que es Villa González
y sus demás comarcas que forman parte de ese municipio. 809-443-8010. Bueno, ayer fue Domingo de Ramos. Esa es una tradición muy cristiana y muy tomada en cuenta por la religión católica, que es donde más se manifiestan esas expresiones de fe, de realmente de seguir todos esos, diríamos, todos los pasos de Jesús en esa Semana Mayor, y por eso vemos cómo se conmemora o se celebra la Cuaresma, porque es casi una celebración, diríamos, la Cuaresma, no la Semana Santa. Pero viene ya ese periodo de Cuaresma, ya viene ese periodo de preparación, luego de esa semana del sufrimiento, del Calvario, etc. Y entonces ha sido una tradición de la Iglesia Católica de emprender lo que son las procesiones. Y entonces, aquí en las Américas y en el mundo entero donde hay católicos, hay procesiones, principalmente en España, que en España esas procesiones ya tienen un carácter turístico, porque son verdaderos museos religiosos lo que se exhiben en esas calles de España, en esos pueblos de España, en Sevilla y todas esas zonas de España. Que esa religión católica se expresa con esas cofradías, decenas o centenares, yo creo, de cofradías. Y entonces van en esas procesiones penitentes, van esos nazarenos, tronos, como ellos les llaman, calvarios sin música, silencios, y son casi guardias, son verdaderos religionarios los que van en esas procesiones, pero esas cofradías van con sus uniformes y sus capuchas, y realmente es algo extraordinario eso en España. La verdad que tiene realmente ya una connotación turística, porque son centenares de procesiones y todo eso. Velas prendidas por doquiera, velones, ahí van esos penitentes que cargan esos museos religiosos que hay en España, porque esas iglesias de España son verdaderos museos. Es muy lamentable que se haya quemado otro museo religioso, como es la Catedral de Notre Dame, que hoy ha sido penoso ver una reliquia realmente, una obra de arte, del arte gótico de la Edad Media, porque esa catedral se inició, según todas las referencias que hay, en 1100 y algo, 1130 y pico, 39, 1163. Y se terminó 80 años después, en el 1245, si mal no recuerdo, casi esos años tan atrás. Esa catedral desde 1245 está enclavada en París, señores, y ese es un monumento realmente emblemático de París, de esos monumentos que fueron prescritos por el señor Hitler para que fueran hechos cenizas. Dios mío. La Torre Eiffel, mire, yo quiero que la destruyan la Torre Eiffel. Eso era lo de ese señor, y robarse las obras de artes, pero destruir hasta el Palacio del Louvre, todo eso. Bueno, esto se ha incendiado porque esta catedral en el siglo XIX le hicieron unas reparaciones y ahora le estaban haciendo otras reparaciones, pero parece que todo ese techo es de madera en la catedral. Yo no he ido a París, no la conozco en vivo, pero ese techo
de madera. Entonces hay unos andamios también en madera y cosas de esto que le están trabajando a eso, pero por suerte habían retirado muchas de las reliquias, estatuas, todo esas personalidades estatuadas que están ahí en esa iglesia. Retablos, obras de arte fueron retiradas. Parece que dio tiempo a preservar muchas de ellas. Pero el techo y ese, no es un campanario, pero yo no sé cómo se llama. Eso es como si fuera parecen como de los minaretes de las mezquitas. Pero se desplomó también y el techo prácticamente, el techo entero se desplomó también de la Catedral de Notre Dame, que repito es uno de los monumentos más emblemáticos de Europa y del mundo occidental, de la cultura occidental. Eso, señores, 12 millones o 14 millones de personas por año visitan ese monumento. Imagínense ustedes, y pagan 8.50 euros, ya la pueden quitar, que esas imágenes ya no van ahí, porque eso fue parte de lo que se ligó. Bueno, entonces, es muy lamentable, pero a mí me parece que hay deficiencia realmente con los bomberos de París, no los bomberos de París, los bomberos de Europa, porque no es posible, ok, el material es incendiario, vamos a decir que es madera y que eso se quema rápido el techo, pero ese fuego deben haber mecanismos, que no me digan a mí que no se puede aplicar desde el aire, agua, porque afecta al vecino de al lado, yo no tengo que ver con vecinos, esos son monumentos que hay que preservarlos. Pero imagínense ustedes quemándose, por ejemplo, el Vaticano. Yo dije aquí el día pasado, porque uno, a medida que uno lee todas estas cosas y que uno va, yo citaba a San Malaquías hace unos días, yo creo que no hace, debe ser un mes tal vez, que yo hablé de San Malaquías, de la profecía de San Malaquías. Malaquías fue un santo, declarado santo, mejor dicho, pero fue un cristiano con una formación tremenda que llevó la religión católica, la promovió en Irlanda por los años en que se inició. Oigan bien, en 1139 nació él, San Malaquías. Es decir, que para los años en que se creó esa catedral, se fundó esa catedral, o se comenzó a trabajar con esa catedral, San Malaquías, comenzó a haber a hacer profecías. Y una de ellas fue que cuando llegara el Papa 200, iba a haber un incendio prácticamente en el Vaticano y que el Vaticano iba a arder en llamas, porque ese era el final. Ese era, como dicen, el juicio final para la religión católica. Él viéndolo desde las colinas de Giacomo en Roma. Y vio en ese trance, él vio el Vaticano ardiendo. Y usted sabe quién es el Papa 200, el Papa Francisco. Es decir, que esa profecía de San Malaquías, digo yo, pero sería que Malaquías vio a Notre Dame ardiendo, como para coincidir con este año, por lo menos con la etapa de Francisco, el Papa Francisco. ¿Qué cosa tiene? ¿Qué misterio tiene esa iglesia católica? Yo respeto mucho la iglesia católica, porque la religión católica, señores, tiene unas personalidades que no la dan las otras religiones. Esas personalidades, repito, que da la iglesia católica, no la dan las otras religiones. Eso no es fácil encontrar un San Agustín por ahí, o un Malaquías, o encontrar a Pablo, o encontrar a los más recientes, vamos a llamarle. Santos recientes, ponga usted Teresa de Calcuta, una mujer como esa, o Juan Pablo II. Esas personalidades no la dan las otras iglesias, las otras religiones. Todas las religiones juntas no la dan. Esa es la pura verdad. En el hinduismo, bueno, dio un Gandhi. Gandhi es una personalidad extraordinaria, pero bueno, uno te da a la India, y así, o
Buda, qué sé yo, si Buda fue un invento, fue alguien, un Mahoma, qué sé yo, pero Jesucristo, pero cuántos, los apóstoles son gente extraordinaria, Juan, bueno. Entonces, muchas veces yo oigo que hay que buscar la igualdad religiosa, no, porque la Iglesia Católica tiene demasiadas cosas. Señores, esas reliquias las cuida la Iglesia Católica, no pueden ser religiones igualitarias. Esos monumentos, libros, estatuas, todas esas esculturas de Occidente, eso está bajo la supervisión de la Iglesia Católica. Jerusalén, en su parte religiosa más importante del cristianismo, está en manos de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene los retablos, pinturas, documentos, libros, manuscritos, tienen las esculturas, moneda. Ahí hay ¿cómo se dice? Un tesoro vaticano, y en todas las iglesias del mundo la preserva la Iglesia Católica. Por ejemplo, la nuestra, esa catedral. La Iglesia Católica que cuida esa catedral puede tener el mismo presupuesto de una iglesia que tiene mil pastores voceando y cada quien jala para su banda, como dicen. Eso no es verdad, eso no es fácil. Entonces yo creo que a veces hay gente que se excede. Esa iglesia que está incendiada en París está bajo el control del Estado francés. Francia negoció eso con el Vaticano y son los que regentan esa iglesia. Pero esa iglesia, repito, recibe 12 millones de turistas, pagando 8,50 euros cuando entran a las torres, cuando hay que subir a la torre. Eso es un capitalazo, que eso se mueve ahí. Es decir, que esa iglesia hay que repararla y ponerla rápidamente en servicio del turismo, como son esas iglesias en España y en Italia y en el mundo occidental. Penoso eso, muy lamentable. Bueno, siguiendo con la iglesia dominicana ha tronado el arzobispo Soria y se habla del poder. El poder no puede ser ejercido como se tiene la creencia de que el poder aplasta, que el poder corrompe, que el poder corrompe absolutamente, el poder absoluto se rompe absolutamente, que el poder arropa, arrolla, el poder destruye, el poder socava, el poder somete, sojuzga. Bueno, todo lo puede el poder, la gente piensa en esas cosas. Pero hemos dicho, cuidado con lo hegemónico, que el poder hegemónico no puede despreciar la razón. Los obispos han hablado, refiriéndose también a la misma situación del respeto a la Constitución y todo eso. Realmente hay una serie de sectores que se están expresando. También hay curas que se expresan favorablemente, porque ahí hay un cura que es el obispo auxiliar, el señor, él se llama auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Jesús Castro Marte. Jesús Castro Marte dice que el pueblo que tiene que decidir sobre la reelección o no. Y es verdad, es el pueblo. Pero no es asunto de que sean discriminatorios, porque él se queja, ¿por qué el presidente puede estar impedido? Bueno, la Constitución es la Constitución. ¿Por qué las mujeres están impedidas de ser sacerdotisas en la iglesia? Porque están impedidas. ¿Por qué no lo permite? Usted, arzobispo Castro, sabe que las mujeres no pueden ser sacerdotisas, usted lo sabe. Eso es discriminar. Entonces, el presidente también es consciente que hay un límite, porque tiene que haber límite para el poder y la gente, pues si no, entonces nos vamos a poner locos.
Entonces va a haber que matar a todos los presidentes para poder eliminarlos. No, no, porque el magnicidio no se puede, como diríamos, promover, y menos en una democracia. Pero está bien que se promuevan. El pueblo que debe decidir. Pero ¿qué pasa? Si el presidente se niega al plebiscito, que ya yo he dicho que es tarde, pero el presidente pudo haber promovido desde el año pasado y dice, no, yo quiero que me permitan, vamos a hacer el reglamento o la ley de referéndum, que venga, que incluya el referéndum, y yo me voy a ir para el referéndum para que el pueblo decida si yo puedo ir o no a la reelección. Y que lo haga porque en Bolivia se sometió de Bolivia y lo perdió. Y ahora lo desconoce. Pero en Colombia lo ganó, el plebiscito lo ganó Uribe. Pero el Tribunal de Justicia dijo que no se podía. Bueno, ok, pero y ganó el referéndum. Entonces, el presidente, yo pienso que ya se le pasó el tiempo para eso, porque organiza un plebiscito ahora con todo este barullo que hay de disputa y de dificultades que hay en los partidos y los órganos electorales también. Eso no es fácil montar eso, pero yo creo que el mecanismo mejor del presidente era ese y lo dejó pasar. Bueno, yo saqué un 62% en las últimas elecciones, esa es mi base, diríamos, popular, dirá el presidente. Yo quiero que aprobemos el reglamento o que aprobemos una ley de referéndum, tanto el referéndum aprobatorio de la reforma como el consultivo, antes de la reforma. El presidente hubiera ganado eso y nadie moralmente fuera capaz de cuestionar eso, que él aspire, porque eso es una decisión del pueblo dominicano. Ahora hay que someterse al plebiscito. Por eso es que es difícil usted justificarle que el presidente, que él tiene el derecho, sí tiene derecho, pero al poder hay que ponerle algún límite, porque y entonces todo este movimiento, todos estos acontecimientos, diríamos, de hegemonismo, del ejercicio excesivo del poder, de este deseo inmoderado de seguir, que puedan tener algunos colaboradores del presidente o gente de ese entorno de íntima y sentida amistad, como hemos dicho. Esa gente puede estar interesado en que el presidente siga, pero tiene un límite que lo sabe el presidente. Entonces, ¿qué ha pasado? Eso le ha dado fuerza moral al argumentario de Leonel Fernández. Ya fíjense cómo ya curas hablando de dictadura. Por ejemplo, el padre Osorio. Osorio advierte, República Dominicana marcha a dictadura. Señores, eso lo ha dicho Leonel Fernández y no se le hacía ni caso. Probablemente, bueno, eso es Leonel que se está excedido, decían. Cuando Leonel habló de tiranía y de dictadura, hizo aquellos paralelismos con la época de Horacio Vázquez y todo aquello. Dijeron que eso era un exceso de Leonel Fernández. Yo me acuerdo algunos de estos ditirámbicos comunicadores que hay en estos medios, donde somos muchísima gente que opinamos y decimos muchísimo disparate también. Y nos aferramos a tesis y a teorías realmente rancias y casquivanas. Pero yo he oído ahí, principalmente en las mañanas, aquellos emblemáticos, ese exceso de Leonel Fernández de hablar de dictadura y de tiranía y de que, bueno, ya no es Leonel que lo dice, es el arzobispo de Santo Domingo, que se le atribuye haber dicho esto, de la marcha hacia una dictadura. ¿Ustedes creen que un hombre como Danilo Medina, forjado en un partido democrático, un hombre que estudió en la universidad más democrática del país, que era la UAS, y ahí eso era una fragua, ahí se forjaron los hombres de la República, los mejores hombres de la República, los verdaderos demócratas, porque los malos nos formamos en la UFO y en las universidades privadas. Los reaccionarios y los trujillistas y los ¿cómo se llaman? Los santanistas y balagueritas nos formamos en esas universidades. Pero los verdaderos profesionales demócratas y políticos progresistas se formaron en la UAS. Pues de ahí es que sale Danilo Medina. Entonces, que eso era un exceso de Leonel. Hoy esas expresiones
refuerzan, diríamos, la parte moral de la queja de Leonel Fernández, que por eso decíamos se convirtió en el verdadero contrapoder, porque hizo esa advertencia a Leonel Fernández. El presidente Medina no ha dicho nada, desde luego ha estado callado, pero ha recibido realmente esas advertencias. Son muy duras, no solamente dichas por Leonel Fernández, que se ha mantenido con una firmísima posición de que no hay marcha atrás en el respeto a la Constitución de la República y que él va a luchar por esas circunstancias que se han venido derivando del deseo de algunos, de las promociones que se hacen, de los, diríamos, de las amenazas que se hacen de que se van a hacer las reformas y que se va a pedir la reelección y que se va a imponer el presidente, porque el presidente tiene una mayoría que le apoya y todo. Bueno, esas cosas, realmente todas esas expresiones, repito, refuerzan lo que Leonel Fernández ha venido diciendo de que teme que esos excesos deriven en un problema de tiranía o de dictadura, porque ya en el país lo vivimos. Con Horacio Vázquez era el hombre más antireeleccionista, el más anticontinuista que había en este país, se llamaba Horacio Vázquez. Por eso ellos se asociaron, Mon y Lara y ese grupo, se asociaron para ir a matar ¿a quién? Al continuista de Heró, al tirano Heró. Y dijeron, no, aquí nosotros somos democráticos. Mire, don Juan Isidro, usted va a gobernar y yo soy el segundo suyo. Juan Isidro Jiménez Pereira. Y así lo hicieron. Vinieron las, como se dice, las pasiones. Crearon los bolos y los coludos. Esos dos liderazgos se hicieron dueños del escenario hasta, diríamos, el primer quinto del siglo XX. Y esos dos líderes manejaron la política en la República Dominicana. Fueron democráticos. Pero Horacio comenzó ya a sentir envidia de su primo, que había venido haciendo un ejercicio de gobierno responsable, con energía, comprometido con esas responsabilidades de hacer por lo menos un gobierno decente y que lo respetaran, y se dio a respetar porque creó una guardia de verdad, la guardia de Mon, que lo ha explicado el doctor Castillo con lujo de detalles, realmente convivencias familiares, de ese anecdotario íntimo de la familia del doctor Castillo, que familia de los dos próceres. Entonces, todo el mundo sabe dónde derivó ese horacismo, cuando ese horacismo se afincó y todo ese anillo, esa polilla palaciega, como le llamó el arzobispo Noel, a todo ese entorno íntimo y muy amistoso también de Horacio Vázquez, eso terminó en esa desgracia. ¿Qué nos legó? Nos legó la tiranía de Trujillo, que todavía hoy, señores, todavía hoy hay imágenes de esas circunstancias, de esos desastres que dejó esa ambición desmedida de poder. Entonces, Leonel Fernández lo que hizo fue hacer esas advertencias. Ya la iglesia está haciendo esas advertencias. Fíjense la actitud de ese arzobispo, esa era la actitud del arzobispo Noel. Allá, en el 24, en el 30, esas eran advertencias de Noel, de esas polillas, o en el 20 y pico. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gente se le va quedando el poder no en la cabeza, no, se le va pegando al cuerpo. Entonces, díganme, ¿qué excusa va a poner el presidente Medina, por ejemplo? Se va el 20, le complace su Senado y su Cámara y se hace su mayoría y el presidente se presenta diciendo que él se va a cortar una mano. Si en el 24 él quisiera seguir, me voy a cortar una mano. Las dos manos me las voy a cortar, dirá el presidente.
¿Ustedes creen que le va a creer la gente al presidente Medina? En el 24 van a volver lo mismo, porque van a hacer lo mismo, los mismos chicos que están ahí, porque no se van a poner, ellos se van a poner un chin más maduro. Pero José Ramón Peralta y Gustavo y esos muchachos ahí no van a andar con bastones arrastrados. En el 24 están prácticamente igual. ¿Qué van a decir en el 24? Lo mismo que se está alegando en el 20 o en el 19. Es que eso es, porque el problema es que nadie quiere dejar el poder. Y peor todavía, en el 24 sería un Danilo solo porque todos los liderazgos ya han sido prácticamente borrados. El de Leonel Fernández se aniquila, queda liquidado si intentare cocinar con agua tibia. Si Leonel Fernández no sigue con su agua caliente ahí a más de 100 grados, su liderazgo quedará liquidado. Un Hipólito Mejía humillado en esta, también liquidado. Un Luis Abinader que sería una segunda vez eliminado. ¿Y qué surgiría? De que el nieto del dictador, eso es lo que va a competir con Danilo Medina en el 24. El alcalde de Santo Domingo. Una cosa que nada más una encuestadora amañada o con apaño y amaño levanta unos informes demoscópicos realmente que son verdaderas cocinas, son metáforas, cocinas o salones de cosmética. Esos son los líderes que van a luchar contra Danilo Medina, establecido con 3 periodos o 4 periodos en el 24, que seguirá porque el presidente, si no se quiere ir ahora, tampoco se va a querer ir en el 24. Y entonces, ¿qué pasará? Vámonos a la pausa y regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro.
Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bueno, por lo que dijo Leonel Fernández en Boca Chica, el hombre no está en cocinar con agua tibia. Eso hay que estar claro. Insisto, por eso insisto, y sigue siendo cierto en lo que insisto. El presidente no podrá enfrentar esa situación sin que las consecuencias vengan. Una división en ese partido sería una tragedia no solo para el PLD, para el país mismo. Y el presidente tiene que ser consciente de eso. Imponerse será prácticamente imposible. Y ya esos sectores como el de la iglesia, yo sigo con la creencia de que el presidente ya se despidió, dice Manuel Fernández. Y lo he manifestado muchísimas veces aquí. Muchísimas veces. Por más pirotecnia, por más tramoyas, por más actitudes, diríamos, de poder que se puedan exhibir, el presidente no podrá pasar eso. Y yo ponía eso con el caso de Ulises en la Ilíada, sobre Caribdis y Escila, esas dos situaciones de la, claro, de la mitología griega, de que Ulises tenía que pasar, y los cantos de sirena, venga por aquí Ulises, métete por aquí, pero era para que se le perdiera, que Escila lo devorara. O Caribdis. Eso es genial, porque Homero fue genial relatando eso. Entonces, usted está atrapado en esas cosas. El presidente es consciente de ello, pienso yo. No va a desconocer esas cosas, porque es que él sabe que se va a destemplar todo. Se va a tensar la cuerda tanto que se va a romperse. Eso, romperse la cuerda, significa, metafóricamente hablando, una economía que puede desequilibrarse, situaciones sociales que pueden derivar de allí. El presidente debe estar consciente de eso, y esa es la realidad. Modificar constitución, eso no es nada. El presidente lo consigue, ese Senado y esa Cámara de Diputados, ahí se consigue todo, porque eso es un mercado persa. El problema no es ese, el problema es la firmeza que tenga el otro liderazgo, que es el verdadero contrapoder. Porque entonces se van a perder los dos, probablemente. Esas cosas hay que pensarlas. El presidente Danilo Medina puede retirarse y volver. Mañana su liderazgo no sufre, pero Leonel Fernández no puede ni aniquilar su liderazgo, y eso tiene que saberlo el danilismo. O el presidente es más consciente que sus íntimos, debe ser más consciente, digo yo. O sea, si el presidente quiere aniquilar a Leonel, entonces Leonel se tiene que defender, porque no va a permitir un aniquilamiento de su liderazgo, porque eso sería contrahistórico, antihistórico. Que una persona de un liderazgo y que sea el promotor de los, sea entonces aplastado. Y no, miren, en Colombia, Santos no pudo aplastar a Uribe. Quiso, se le zafó, pero volvió. Aquí ese caso de Ecuador, todo porque hay una conducta de izquierda, hay un hombre que no tiene buen juicio, el señor Correa, y quiso como jugar a los títeres y a los muñecos. Y puso ese señor como quien dice, voy a poner este inválido, este impedido en una silla de ruedas, lo voy a poner ahí para manejarlo. No, las cosas no se pueden poner así tampoco. Ahora, Uribe demostró que su liderazgo no se desgastó, ni se diluyó, no fue minado tampoco. Santos tuvo que salir, miren, como tuvo que ganar, asociado a los sectores más incómodo para él en Colombia, con la guerrilla de Abascal. Uribe impuso su candidato y ahí está ese liderazgo de Uribe. Sigue siendo un líder en Colombia. Entonces, el presidente sabe que no va a aniquilar a Leonel Fernández y Leonel no se puede dejar aniquilar. Ahora, si el presidente se retirase y dice, no, mire, que quiten eso, vamos a la reforma y que quiten el transitorio, pero yo no voy. Para dejarlo ahí, para que si yo quisiera retornar mañana, ¿por qué yo no puedo? Yo no me voy a
a jubilar como líder de un sector importante del país. Yo he hecho una obra de gobierno más que aceptable, muy buena. En resumen, el presidente se va con números altísimos. La Bachelet se fue con un 85% y regresó al poder en Chile. La Bachelet. ¿Y por qué el presidente no puede volver? Ahora que haga sus transacciones, sus negociaciones políticas, todo eso es permitido. Pero repito, si hiciera lo al revés, sería un aniquilamiento de Leonel Fernández, que repito, no se va a dejar aniquilar. Y Leonel en Boca Chica, señores, habló con una contundencia. Nosotros, sin modificar la Constitución, volvimos al poder en el 2004, ganando las elecciones en la primera vuelta, sino en el primer boletín. Y en el 8 nos repostulamos porque la Constitución lo permitía. La modificación, dice aquí, la modificó nuestro antecesor que creía que haciéndolo se podía quedar. Él nunca menciona el nombre de Hipólito Mejía. Leonel tiene más de 15 años que no menciona ese nombre. Ay, Dios mío. Iniciando nosotros un recorrido por todo el territorio con una consigna. Es para afuera que van. Es para afuera que van y afuera se quedaron. Rememoró Fernández. Ganamos en el 4, en el 8, en el 10, obtuvimos 31 senadores de 32. Pasé la antorcha y ganamos en el 12. Vencimos en el 16. Hay que retornarnos la antorcha para ganar en el 20, sentenció Fernández. Dijo que la antorcha la tiene el pueblo, que ya ha decidido que su retorno a la presidencia es inevitable. Señores, quien está hablando ahí es el contrapoder. Leonel Fernández está decidido a no aniquilarse, ni a liquidarse, vamos a estar claros, y él lo sabe. El que no lucha por lo que quiere, termina aceptando lo que no le gusta. Maximino Canelo, alcalde pedáneo. Ese fue el mismo hombre de la expresión de que con agua tibia no se cocina, porque usted no va a comer. Con agua tibia ni los guineitos están, que eso es cosa que está rápido. Ni los huevos sancochados, están con el agua tibia. Eso es una situación muy delicada, es la verdad. Bueno, hay que hablar, señores, de esta situación que se ha creado ahora, porque eso, bueno, todo el mundo ha tenido que opinar sobre esa situación del Tribunal Superior Electoral. Yo decía el viernes y lo manifiesto todavía. Bueno, independientemente de esa actitud de hostilidad, esa actitud de poder, de prepotencia, de sacar pecho, sacar músculo que hizo un sector oficialista gravísimo, porque uno sabe que esas cosas no se pueden manejar así. Los mismos jueces del Tribunal Superior Electoral, si recibieron presiones, que digan quiénes fueron que los... Porque aquí también vivimos en un ambiente de irresponsabilidad. Aquí tenemos que ser responsables. Los jueces tienen que tener una actitud radical de responsabilidad. De responsabilidad. Y si tienen que ir a la autocrítica, que se vayan a la autocrítica, pero que sean responsables. Tienen que ser responsables, porque aquí no podemos estar me están amenazando, pero ¿quién es que lo está amenazando? Una situación conspiranoica todo el tiempo. No. Mire, aquí vino o me llamó el ministro fulano de tal, fulano y fulano, los 3 ministros me llamaron y me quisieron presionar por esto, pero digamos los nombres porque eso no es pecaminoso. Al contrario, vamos a saber cuáles son los que están por el bien y cuáles son los que quieren hacer el mal. Y sepamos quiénes son los que se prestan a esas cosas. Entonces, por eso nosotros decimos que hay que ser contundente, radical, en asunto de depurar responsabilidades en ese tribunal. Repito, si el gobierno se excedió en eso, está muy mal. Y eso también es una prueba que le da fuerza moral a Leonel Fernández, al argumento de Leonel Fernández. Porque el gobierno entonces, eso es una metedura de pata. Ahora, con Reinaldo. Reinaldo es el jefe del Senado. Pero el Senado y la Cámara de Diputados es que nombran esos jueces. Señores, si hay una denuncia de que se ha prevaricado, que se haya dañado, que se hizo una sentencia, que no podían desconocer la sentencia del Tribunal Constitucional, bueno, que esa gente hiciera una advertencia a los jueces. Yo creo que, señores, muchos de los juicios, decía yo el viernes, que se han hecho contra Reinaldo Paredes son producto de los prejuicios
que hay contra ese señor y el Senado y ese Congreso y todas esas cosas, lo sabemos. Y contra los PLDistas más. Hay gente que le tiene prejuicios, que hablan, todos emiten esos juicios por prejuicios, porque tienen unos resentimientos, o tienen resentimientos de clase, o tienen problemas de abajismo rabioso, otros de oposición, etcétera, etcétera, y quieren desplazar al PLD del poder. Pero esos son hijos de los prejuicios, esos juicios. Que no podía haber hecho la advertencia de un juicio político, pero aquí se le hizo un juicio político a la Cámara de Cuentas. Y vi ahí, yo creo que fue Julio Martínez que escribió el domingo algo que habló del señor Aquino. Yo me acuerdo de ese señor que lo fueron a jugar al Senado. ¿Y cuál es el problema? Porque si los jueces, no hay dos jueces que dijeron que ahí hubo dolo, que eso fue una sentencia dolosa, dañina, que fue una sentencia injusta, que fue una sentencia que se basó en documentos falsos, que fue una sentencia que usó un argumento falso también que no fue conocido por el tribunal. Bueno, pero vengan acá. Tampoco no nos vamos a poner locos. Ahora, eso sí debió el Tribunal Superior Electoral, para respetar la institucionalidad, señores, para respetar la institucionalidad, sí debió citar quiénes fueron los que lo llamaron a ellos. ¿Qué ministros lo llamaron? Porque si hay que corregir errores, ellos también tienen que estar preparados para corregir errores. Los jueces, porque los jueces, si se equivocaron de buena fe, pero se corrigen los errores, repito, se depuran esas responsabilidades. Ahora, si usted se equivocó de mala fe, porque usted hizo eso de mala fe, ese Senado, ese Congreso, por malo y bellaco que sea ese Congreso y sentina que sea ese Congreso, cloacal puede ser, pero tiene ese derecho constitucional de interpelar a los funcionarios. Entonces, así como se ha pedido que se interpele al Procurador General de la República, ellos pueden interpelar a esos jueces, porque repito, ahí hubo 2 jueces de la Junta Central Electoral que fueron interpelados allá, y el Senado lo perdonó, pero a la Cámara de Cuentas la jugaron entera ahí. ¿Y cuál es el problema que se juzga el Tribunal Superior Electoral? Pero ya es una escandalera. No, porque eso es el poder. No, si es el poder, que digan quiénes son los del poder. Porque así es que tenemos que hablar aquí. Con responsabilidad. Y si hay que corregir errores, que se corrijan los benditos errores. Hay que corregirlos para reforzar las instituciones. Repito, eso lo que ha habido ahí lo que ha habido ahí con Reinaldo son juicios hijos de los prejuicios, muchos de ellos. Porque, repito, el que critique que esa forma del gobierno llamar y presionar, eso es fatalísimo. Y repito, refuerza más el criterio de Leonel Fernández y de lo que dijo el obispo Soria y lo que digan los demás obispos. Porque esas son evidencias muy claras de intromisión, de irrespeto de los poderes, esa es la verdad, y el presidente tiene que saber que esas cosas no se pueden hacer, en democracia no se puede. Repito, esos son los hijos de la democracia, de la UAS, los que están gobernando. Esos no se graduaron ni en Lucamaima ni en la UNFU, donde estudiamos los reaccionarios. Que Manuel Fermín es santanista, trujillista, balaguerista. Bueno, me pueden marcar como quieran, bien. Porque yo estudié donde estudiaban los reaccionarios. Bien, eso fue lo que me formaron, reaccionarios. Pero entonces los que formaron a los demócratas y a los progresistas tienen que actuar como progresistas, pero no me vengan a actuar entonces como santanistas. Es decir, o lilicista. El presidente tiene que actuar con esa templanza y reforzar las instituciones y respetar las instituciones y exigirle a ese funcionariado que no termine en un funcionariato, que siga siendo un funcionariado y no un funcionariato, porque a la larga entonces su gestión se va a ver empañada, nublada y probablemente más todavía. Se va a ver turbada, cargada de lodo, de cieno,
Y esa cosa al final lo van a dejar muy mal parado. Yo decía no hace mucho, si el presidente se autodirige a él y reflexiona y dice, yo no voy a leer la historia, que me juzgue, que yo no la voy a leer, nos perdimos. Nos perdimos porque eso va a ser la desviación total. Lo que le pasó a Lili, que alguien le dijo, general, presidente Ro, mire, hay decisiones que usted no la puede tomar porque esas decisiones le van a afectar su imagen y la historia no lo va a absolver de eso. La historia lo va a juzgar, pesadamente lo va a juzgar. Mire, compadre, no se preocupe, que yo no voy a leer esa historia. Y si piensan así, cuando un presidente piensa así, no hay forma de que salga bien su gestión del Palacio Nacional. Uno sospecha o no sospechamos. Uno entiende, cree que el presidente no va a actuar contrario a esos intereses del país por satisfacer los intereses de él y de sus amigos más íntimos. Esa es la creencia que yo tengo. Pero vaya usted a ver Manuel Fermín. ¿Qué significa eso? Muy poca cosa significa eso. Bueno, entonces yo creo que esa situación del tribunal, vamos a ver dónde va a terminar, si la Cámara de Diputados va a conocer eso, o si se diluye y eso se quedará así, porque también que el PLD tiene el PRD como aliado y que hay que defender al PRD, pero también el PRD es un partido aquí con historia y es un partido que tiene que defenderse porque tiene sus abogados y sus abogados están ahí, se tiene que defender. Porque también aquí, confiando en los jueces, pero aquí hay jueces que prevarican, los jueces también cometen errores, repito, hay errores involuntarios, errores de buena fe, pero hay errores que se cometen de mala fe. Y si usted no está dispuesto a corregirlo esos errores y tiene esa fuerza de voluntad, usted no se va a ganar la oportunidad de hacer la corrección. Entonces, tiene que defenderse el PLD. Ah, pero que eso es que el PLD quiere defender al PLD, tiene que defenderlo también porque es su aliado. Es su aliado, tiene que defenderlo. Claro, una defensa basada en que se ha señalado que ha habido errores gravísimos en esa sentencia que evacuó el Tribunal Superior Electoral, que está fundamentada por el voto disidente de 2 de sus 5 jueces, señores. Eso es muy grave también. Entonces hay que entender todas las partes. Ay, Dios mío, ya nos vamos a retirar. Será hasta mañana que vamos a seguir con otros temas porque se me quedó un temita ahí de los rusos. Ah, que el señor Max Blumenthal, un periodista americano, dijo que se está planeando la invasión de Venezuela. Muy bien que lo haya dicho un periodista americano. Si lo dice un periodista ruso, hace rato que estuviera inyectado de polonio, que con eso es que desaparecen a los adversarios políticos. En la Rusia Today, en la Rusia de Putin, Vladimir Putin. Señores, gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.